Galván es presidente del sector autonómico de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, es decir, del sindicato CESIF, y vamos a hablar con él de un asunto que ya he tocado en la entradilla del programa, una de las noticias buenas, sobre todo para el colectivo de empleados públicos de nuestra comunidad autónoma, los 3.306 a los que se les recortó desde el pasado 1 de enero, el salario, y a partir del próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, empezarán otra vez a recibir el salario completo y van a completar su jornada laboral como venía siendo habitual hasta hace más o menos 4 meses. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. O sea que ustedes contentos, ¿no? En principio, con la medida del gobierno de Canarias de dar marcha atrás a esta historia. Hombre, nosotros nos felicitamos y felicitamos a todos los trabajadores afectados por la medida. Es que si el gobierno haya dado marcha atrás, no viene sino darnos la razón de que fue una medida injusta. Y desde esta central sindical entendemos que se podía haber evitado. Se podía haber evitado porque ustedes decían que estaban dispuestos a rebajarse el 1% a todo el colectivo, el 1%, pero que dejaran de quitarle el 20% a estos 3.000 y pico, ¿no? No, ni mucho menos. Nosotros nunca hemos apoyado ninguna rebaja lineal. Decíamos que Pero había interpretaciones en ese sentido. No, había interpretaciones de que algún sindicalista, otro sindicato lo había dicho en un momento determinado, pero la postura del CESI siempre ha dicho que recortes ninguno, a ningún tipo de empleos públicos. Recientemente esta central sindical comunicaba y además le pedía a la mesa del Parlamento que el remanente del presupuesto del año 2012 de 2.700.000 euros que le sobraron, lo destinaban para esto, ¿no? O sea, hay dineros de otras partidas que efectivamente así ha pasado, así lo ha hecho el gobierno, han venido a cubrir el déficit que tenían de los presupuestos. O sea, en enero no había y ahora sí hay. Yo no lo entiendo. Bueno, en cualquier caso, ¿ustedes a qué achacan que el gobierno de Canarias haya decidido cambiar de idea ahora? Vamos a ver, nosotros entendemos que había bastante presión. Evidentemente, el CESI se reunió en el mes de enero con los diferentes grupos parlamentarios, a los cuales arrancamos un compromiso de que había que buscar una solución al problema, que no se podía mantener esta situación, la de estos trabajadores, durante todo el año, que había que buscar los medios económicos de donde fuera. Incluso propusimos crear una mesa de seguimiento de los presupuestos, que también apoyaron todos los grupos parlamentarios, incluso los que están en el gobierno. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que nunca se llegó a constituir esa mesa, aunque nosotros seguíamos insistiendo en que debía de constituirse, para entre todos empujar para adelante y eliminar esta medida. Yo creo que los grupos parlamentarios eran conscientes de lo que estaba pasando, independientemente de que estuviéramos o no en el gobierno, y habrán empujado, imagino, que al gobierno a que buscara soluciones en este sentido. Nosotros, de luego, estamos enormemente satisfechos. Ahora es verdad que hay unas demandas judiciales, vamos a ver en qué quedan, porque no nos olvidemos que estos trabajadores han salido perjudicados. Esas demandas no se van a retirar, siguen adelante. Vamos a ver, estos trabajadores han sido afectados por una medida injusta. Nosotros, pues evidentemente, presentamos demandas por nuestros afiliados y las demandas van a seguir adelante. O sea, se va a exigir al gobierno de Canarias, Javier, que devuelva el dinero que le ha recortado a los empleados públicos durante estos meses de enero, febrero, marzo y abril. Hombre, se intentará, desde luego, se intentará por otros medios. Lo que decía, al final es lo que decide un juez, lo que decide un tribunal, será a favor, será en contra, pero desde luego que se intentará. Estas personas han tenido un perjuicio muy grave. Aparte de los recortes que venimos sufriendo todos los empleados públicos, que no nos olvidemos que llevamos sufriendo recortes un montón de años, ha sido un recorte bestial para estos trabajadores. Y desde luego nosotros entendemos que no se tenía que haber dado este caso. Bueno, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Se crea aquí un precedente de fuerza del colectivo de los empleados públicos y los funcionarios que le han ganado una batalla importante al gobierno de Canarias? Y a partir de ahora el gobierno de Canarias va a tener que ir con mucho cuidado con ustedes. Vamos a ver, aquí los que han perdido, aquí no se trata de ganar o no ganar, aquí han perdido unos trabajadores, porque no nos olvidemos que se aplica la medida del 1 de enero, aquí solo hay unos perdedores, que son esos trabajadores. O sea, esto no es ningún triunfo, tenemos que seguir luchando por recuperar lo que hemos perdido, que va a ser muy difícil, y también para que no perdamos más, porque tal y como está la situación, vemos que los políticos siguen con sus prebendas, siguen gastando a mansalva, incumplen
decretos, resoluciones y normas que ellos ponen, son los primeros que las incumplen, y a partir de ahora lo que vamos a intentar obligarlos a que ellos cumplan las propias resoluciones que le imponen a los demás, que se imponen a sí mismos y que encima no cumplen. Entonces estaremos en esa lucha, desde luego. ¿Será que ustedes también saben mucho de ellos? Porque funcionarios de carrera que llevan muchísimos años trabajando en consejerías, por ejemplo, direcciones generales, etcétera, etcétera, la administración en Canarias, pues igual saben mucho de los políticos, y a los políticos no les interesa que se sepa lo mucho que saben los empleados públicos, los funcionarios, porque es verdad que ellos mismos, ustedes mismos, en las protestas del último año, le han amenazado, por así decirlo, al gobierno de Canarias con dar a conocer pues cuestiones que ustedes saben, ¿no? Sobre cómo se manejan determinados asuntos desde la política, en las consejerías, por ejemplo, y sitios así, ¿no? Mire, yo aparte de sindicalista soy funcionario desde hace 28 años. He visto mucho, desde luego que sabemos muchísimas cosas, pero le aseguro que a ellos les da igual. A ellos les da igual porque simplemente cuando saquemos algo con decir que los empleados públicos somos unos gandules, que nos vamos a la playa y que no trabajamos y que hay que privatizar porque la empresa privada funciona mejor que la pública, al final pues nos ponen al ciudadano en contra. Y eso es lo que hay. O sea, ellos, si nosotros hacemos una campaña, ellos hacen una campaña, bueno, llevan años haciendo una campaña en contra de los empleados públicos. Y además somos la garantía de que el Estado de Derecho funcione. Somos los únicos, los funcionarios de carrera, son los únicos que le pueden decir al político, oiga, esto que está haciendo es ilegal y por lo tanto yo no se lo firmo. Es un personal eventual. Un trabajo en una empresa privada jamás podrá hacerlo. El ciudadano se tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Nosotros pues, damos garantía de que al ciudadano se le trate por igual. Y que muchas veces el ciudadano dice, no, que el funcionario me dijo esto. Oiga, si se lo dice es porque hay órdenes políticas o una norma que sacó un político que dice, a usted no le corresponde ese derecho. O sea, no porque yo no quiera, sino porque nosotros tenemos la obligación de cumplir la ley. Somos los primeros. Este precedente de esta victoria, porque es así, al gobierno de Canarias, desde el colectivo de empleados públicos, entonces significa que ustedes ya no van a tolerar ningún tipo de recorte que pueda pensar el gobierno regional para con ustedes, Javier. Vamos a ver, no solo no vamos a tolerar más recortes, sino que vamos a pedir que se nos devuelva lo que se nos ha quitado. El dinero de estos 4 meses, ¿no? El dinero de estos 4 meses que se le ha retirado a los empleados. No, aparte, los porcentajes que se nos han quitado, un montón de derechos, porque no solo nos han quitado dinero, se nos han quitado un montón de derechos. No nos olvidemos de eso. Derechos de muchísimos años, 10 asuntos personales, que no son... la gente a lo mejor no tiene conciencia, se dieron en su momento, porque mientras subía para la empresa privada, subía los salarios en la cuestión del IPC, sí, a los empleados públicos nos subían 1%, no nos subían nada. Y eso se nos da para compensar esas pérdidas. De todas maneras, ahora al final no hemos recuperado nada, o sea, nos han quitado... ni nos han dado el dinero que nos quitaron en su momento o que nos dejaron de dar, nos han bajado los sueldos, nos han quitado derechos. O sea, ahora mismo los funcionarios... O sea, el objetivo es volver al punto cero. El objetivo es volver al principio. Es decir, antes de que se le quitara cualquier tipo de... bueno, no quiero decir privilegio, pero vamos, de las condiciones que tenían ustedes antes de que se empezara a recortar, de las condiciones, ¿no? Pero claro, hay mucha gente que piensa, con 6 millones de parados en España, con 400.000 en Canarias, con la cosa muy fastidiada y tal. Hombre, también tiene que arrimar el hombro el colectivo de los empleados públicos y de los funcionarios, ¿no? En los recortes y tal, ¿no? Pero es que llevamos arrimando los años, o sea, esto no es una cuestión de que lo arrimemos ahora en esta crisis, es que lo llevamos arrimando el hombro años. Siempre el problema es que piensa... Pero por ejemplo el tema de los días libres, ¿no? De los días moscosos, estos famosos, claro, habrá quien piense, bueno, si es un recorte razonable, ¿no? Que en lugar de tener X días libres, pues tengan menos y tal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ustedes dicen que, según nos cuenta ahora Javier, que quieren volver otra vez a la situación anterior, donde no se les había recortado ni un día libre, por ejemplo, ¿no? Lo que no tenemos que olvidar es por qué vinieron esos días libres. Pero no hablamos solo de dinero, quiero decir, ¿no? Claro, es que esos días libres se nos dieron por el dinero que no nos daban. O sea, subían los salarios de las empresas privadas, el IPC, a nosotros, a los empleados públicos, no nos subían, sino que encima nos quitaban. Entonces, son derechos, vamos a ver, ni mis hijos van a haber recuperado estos derechos en su momento, ¿no? Pero que no les quepa duda que los lucharemos, los pelearemos, pero no solo en la administración pública, es que yo creo que el derecho debe ser de todos los trabajadores de empresas privadas,
administración pública, debemos tener todos derechos, el derecho al trabajo, un derecho que lo marca la propia Constitución española. Tenemos derecho a trabajar y un trabajo digno, lo que no podemos estar supeditados a que cuando venga el político de turno, pues venga, ahora recorto aquí, recorto allá, yo mantengo mis prebendas, que el problema es ese, que nosotros los funcionarios estamos viendo, los empleados públicos, estamos viendo que mientras nos dan cachetadas por todos lados, los políticos siguen viviendo como marajás. Lo que pasa es que, Javier, ellos no recortan, ¿no? Javier, el oyente que nos esté escuchando y que esté en el paro o que le hayan bajado el salario, que tenga la suerte de seguir trabajando, pero que le hayan bajado el salario y tal, por recomendación del gobierno, porque se supone que para ser competitivos debemos de bajar salarios también en España, en la iniciativa privada y tal, dirá, hombre, todo para nosotros y para los funcionarios no hay ninguna bajadita, ¿no? No hay ningún ajuste. Hombre. Yo insisto, vamos a ver, en la época de vacas gordas, para los funcionarios eran vacas flacas, en la época de vacas gordas, y esto no es que nos las hayamos inventado, eso sucedía así. O sea, cuando la construcción estaba en auge, había gente que se reía de los funcionarios y decía, mira, yo por lo que tú estás trabajando, lo gano en un mes lo que tú ganas en 6. Yo voy para Lanzarote a la construcción y vamos, después se compran sus grandes coches y yo, en su derecho estaban, pero es que es verdad, siempre nosotros nos ha tocado siempre las vacas flacas. Y, un sindicato siempre defiende no solo, y además un sindicato de funcionarios, de personal, de empresa privada, o sea, llevamos de todo, no solo somos un sindicato de funcionarios, llevamos absolutamente todos los sectores y peleamos porque las condiciones de trabajo sean las mejores posibles en cada empresa, administración, público-privada, o sea, es que esa es la lucha sindical, en la que vamos a permanecer y vamos a seguir, desde luego, el cañón y peleando, tengamos que pelear. Eso no le queda duda a ningún trabajador ni a ningún político. Bien, la idea entonces es seguir ahí en la pelea por recuperar todas las condiciones perdidas en estos últimos años desde el gobierno de Canarias y desde el gobierno central, ¿no? Recuperar todo lo que se pueda. Desde luego va a ser imposible recuperar todo, pero lo máximo posible. Pero no se olviden, no solo en el sector público, sino en el sector privado. Igual, los derechos que se han perdido con la reforma laboral son inaceptables. Aquí no se puede dejar a libre albedrío de un empresario, porque ha sucedido así. Al día siguiente de la entrada en vigor de la reforma laboral, aprovecharon para despedir a todos de muchas empresas, para despedir a la gente más antigua, porque le costaba hacerlo. Que no se olviden de eso. Es que no solo a nosotros, ya a todos. Javier, una última duda, cambiando de asunto, porque el gobierno de Canarias ha aprobado la convocatoria de oposiciones para casi 140 maestros e inspectores en educación, es decir, para el sector de la enseñanza, un asunto, además un sector que estaba, pues no voy a decir congelado, pero casi, ¿no? En cuanto a este aspecto, ¿no? Bueno, 138 son exactamente, entre maestros e inspectores de educación. No son muchos, pero menos de una piedra. ¿Cómo lo valoran? Hombre, nosotros la valoración es positiva. Luego yo, en mi caso, no llevo el sector de enseñanza en el sindicato, pero es positiva sobre todo para esos personal docente que puede ocupar las plazas, como para los alumnos. O sea, va a ser importante. Desde luego estimamos que son escasas las plazas convocadas, pero bueno, es lo que hay y seguiremos luchando también porque desde luego la tasa de reposición que ha marcado el gobierno del Estado, que son mínimas, se ven, y que desde luego los alumnos o los profesores no tengan una carga de trabajo como ustedes tienen ahora mismo. Los ratios de alumnos por profesor han subido una barbaridad. Y ustedes simplemente imagínense si se celebra o se lleva 4 amiguitos a su casa de un hijo, como pasa un profesor, que además prácticamente no tiene autoridad ninguna, pues se las han quitado, con 25 o 30 alumnos por aula. Eso es lo que puede ser. Es bestial. Javier Galván, presidente del sector autonómico del sindicato CESIF, Central Sindical Independiente de Funcionarios. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, hombre. Buenos días. Son las 9:20, paramos y seguimos.